Yo sé que aquí muchos expositores, predicadores, hermanos, incluso tal vez han venido pastores del extranjero aquí en este lugar y han explicado las profecías. Yo, mucho más antes de que pueda dar el mensaje, de poder estudiar, no entendía, hermanos, en cuanto a profecía, ni Daniel ni Apocalipsis. Todo se me era como un rompecabezas. Y gracias a Dios, recién estoy empezando a estudiar las profecías. Y he querido empezar con Apocalipsis 13. Y he leído Apocalipsis 1. Yo sé que tal vez muchos de ustedes saben mejor que yo en cuanto a lo que concierne las profecías, que es muy amplio. Y la palabra de Dios dice, sin profecías el pueblo se desenfrena. Por eso es tan importante poder estudiar los temas en cuanto a Daniel y Apocalipsis. Y con la dirección de Dios, con la sabiduría que pidamos a Él, vamos a entender la profecía, más aún en los tiempos que estamos viviendo. Vamos a ir a nuestro texto clave, que está en Segunda de Tesalonicenses. Vamos a la palabra de Dios. Todos saquen su armadura, todos saquen su espada, hermanos, que es nuestro baluarte en estos tiempos. Incluso la mensajera del Señor nos dice que si nosotros venimos aquí, profesamos una fe cristiana, nos llamamos adventistas del séptimo día y nos consideramos el pueblo del Señor, aún así, si no leemos la palabra de Dios, si no escudriñamos la palabra de Dios y no obedecemos lo que está escrito, un día vamos a estar en las filas del enemigo, hermanos. Aún así nos llamemos adventistas, aún así oremos arrodillados en nuestro cuarto. Pero si no leemos, hermanos, la palabra del Señor y no hagamos caso a lo que está escrito, un día vamos a dejar las filas de Dios, hermanos. Y ojalá no sea el destino de cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros, lo primero que tenemos que hacer cuando nos levantamos es arrodillarnos al Señor y pedir la dirección para que Él nos pueda ayudar en este día. Cada día que nosotros nos levantemos, primero es orar al Señor de rodillas, después agarrar la palabra de Dios. Una hora, no sé cuánto tiempo ustedes tomarán, hermanos, para estudiar, porque el estudiar, hermanos, es agarrar la palabra de Dios, agarrar diccionario, libro de espíritu, profecía, y así, ese es un estudio y te toma más de 3-4 horas. Y muchas veces no hay tiempo. Pero si es lo más importante el estudio de la palabra de Dios, entonces tenemos que hacerlo. Y es muy importante, hermanos. Muchas veces yo pido perdón al Señor en cuanto a que todas las mañanas sé levantarme tarde y ya no sabe alcanzarme el tiempo para poder estudiar más. Y le pido perdón al Señor porque todo ese tiempo perdido, desperdiciado en la cama, un día voy a tomar cuentas en el juicio, hermanos. Y cada uno de nosotros va a tomar cuentas por no estar estudiando, por todo lo que, tantos libros por leer, la palabra de Dios y tantos testimonios, incluso los libros de los pioneros. Hay mucho material y yo tengo que pedir mucho perdón al Señor en cuanto a todo el tiempo perdido. Pero si ha comenzado un nuevo año, tenemos que trazarnos metas para poder levantarnos temprano, obviamente dormirnos temprano, poder orar y poder estudiar en la mañana. Es lo primero que tenemos que hacer, estudiar la palabra del Señor, siempre pidiendo sabiduría al Dios Altísimo. Y en estos tiempos, más que todo que estamos viviendo, que son tiempos apremiantes, nos esperan tiempos difíciles, hermanos. Más de lo que estamos viviendo ahora, vendrán peores. Y pidamos dirección al Señor. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 3. Esto, lo que vamos a leer, es muy contundente en cuanto a lo que vamos a estudiar esta tarde. Nadie os engañe en ninguna manera,
porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? ¿Del papado o del papa? Aquí se está refiriendo a un hombre, porque dice, no vendrá antes sin que venga la apostasía. Dios le mostró al apóstol Pablo muchas cosas de lo que no le mostró a otros profetas, hermanos. Y esas cosas que le mostró, esas visiones que le mostró, eran para los tiempos de hoy. Y si vemos el comentario que hace la hermana White en cuanto a este verso que hemos leído, esto se refiere al representante de Satanás en la tierra. Y ese únicamente puede ser el Papa. Solo se refiere a él, al representante de Satanás en la tierra. Incluso el pueblo de Tesalónica, muchos en los tiempos que el apóstol Pablo estaba vivo, ellos afirmaban que Cristo vendría en estos días. Incluso Pablo dijo, nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos esperando al Señor en el aire. Su esperanza era poder vivir en el cielo, y ellos pensaban que en ese momento iba a llegar el Señor en sus días. Por eso el apóstol Pablo escribió también que él iba a esperar al Señor. Pero Dios demostró que no vendría antes sin que venga la apostasía y se manifestara el hombre de pecado, el hijo de perdición. Tenía que venir, tenía que cumplirse la profecía más grande de la Biblia, de Daniel 8:14, y también de Daniel 12, de los 1260 años de persecución, 1260 años de matanza a los cristianos. Tenía que cumplirse esa profecía, porque aquí dice que si no tenía que venir el que tenía que hacer blasfemias contra Dios. Y el verso 4 nos dice, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios, o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y lo que vamos a estudiar ahora tiene que ver mucho relacionado con 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4. La primera bestia de Apocalipsis 13. Lo que voy a leer ahora es lo que la hermana White dice, una declaración en cuanto a que todos deberíamos entender Apocalipsis 13, porque ahí están las profecías para los últimos días, y el cumplimiento en Apocalipsis 13 va a ser el cumplimiento de un día de adoración espurio para Jehová. El Señor del cielo permite que el mundo elija a quien tendrán como gobernante. Que todos lean el capítulo 13 de Apocalipsis, ya que se refiere a todos los agentes humanos, grandes y pequeños. Este poder de persecución obligará a la adoración de la bestia. Este está en Cartas y Manuscritos, volumen 11, el año 1896, el párrafo 10. Y ahora se está viendo esa obligación para adorar a la bestia. Todo lo que estamos viviendo, incluso lo que el hermano aquí nos compartía el tema, todo lo que estamos viviendo ahora nos lleva hacia una ley dominical. Todo, hermanos, en cuanto a lo que estamos viviendo hoy en día. Y todo está trazado por las élites, todo está trazado por los jesuitas, todo está trazado por los Illuminati, todas esas agencias satánicas que el diablo lo tiene en su poder. Él está controlando todo, pero ¿quién lo permite? Dios lo permite, porque el diablo no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. ¿Y por qué? Es la pregunta, ¿por qué Dios permite todo esto? Porque su venida está muy cerca.
La venida de Cristo está más cerca de lo que nosotros pensábamos y pensamos ahora. Por eso es lo que Dios permite todo lo que estamos viviendo, todas las calamidades, todas las enfermedades, todo el confinamiento, el encerramiento, toda la libertad de expresión que ya no se puede hoy hablar en cuanto a todo lo que está pasando, te privan de todo, ni vas a poder comprar ni vender. Por eso es muy importante, hermanos, en cuanto a estudiar Apocalipsis 13. Vamos a estudiar desde el verso 1, vamos todos al libro de Apocalipsis 13, que ahí nos habla de la primera bestia. Vamos a ir verso por verso, hermanos. Apocalipsis 13, 1. Y me paré sobre la arena del mar. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién se paró? El apóstol Juan, el vidente de Patmos. Y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Si vemos un capítulo antes, podemos ver el dragón y la mujer. Estudiando Apocalipsis 13, vamos a un capítulo anterior, ahí nos está hablando del dragón y la mujer. ¿Y quién representa el dragón, hermanos? Satanás. ¿Y la mujer? La iglesia. Por eso hablábamos esta mañana en cuanto a Génesis 3:15. Te pondré enemistad entre ti y la mujer. Esa era la profecía desde los tiempos de Adán. Y vemos en Apocalipsis 12 la persecución al pueblo de Dios, el dragón que persigue a la iglesia. Y cuando entramos al libro de Apocalipsis 13, al libro de Revelación, Juan ve subir del mar una bestia. En Daniel también hemos visto que en Daniel 7 subieron bestias. Y también aquí vemos que subía una bestia. Y ahora vamos a ver qué es el mar. Si él dice que se paró sobre la arena y del mar surgió una bestia. ¿Qué es el mar? ¿Qué representa, mejor dicho, el mar? Puede representar pueblos, naciones, muchedumbre. Eso puede representar el mar. Entonces ya vemos que el mar representa pueblo, nación, muchedumbre, como vemos en Apocalipsis 17. En Apocalipsis 17, ustedes pueden leer, también nos narra, en Apocalipsis 17, el verso 15 dice: y me dijo, las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Entonces vemos que en Apocalipsis 13 el mar, todo lo que represente en cuanto al mar, representa entre naciones, muchedumbres y lenguas. Entonces el vidente de Patmos, el profeta, ve parado en la arena subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Si vamos un capítulo antes, el Apocalipsis 12, podemos ver en Apocalipsis 12 que el poder satánico, el dragón, es para perseguir al pueblo de Dios. Apocalipsis 13, la primera bestia tiene que ser sí o sí un poder. Esa bestia tiene que representar a un poder que tiene que perseguir al pueblo de Dios. Y si vamos a Apocalipsis 13, el verso 11, esa bestia de 2 cuernos tiene que ser un poder que tiene que perseguir al pueblo de Dios. Y si vamos a Apocalipsis 14 también, o sea que todos esos capítulos están trazados, todas esas bestias son para perseguir al pueblo de Dios. Entonces, lo que en cuanto se refiere a bestia, se puede referir nación, una nación más que todo
que tenga que representar lo civil y lo religioso. Eso puede referir en cuanto a bestia. También me encanta cómo el pionero Urias Smith lo redacta, hermanos. Realmente, para comprender el tema de Daniel y Apocalipsis, deberíamos tener todos Daniel y Apocalipsis de Urias Smith. También la hermana White recalca que son 5 libros que tienen que repartirse: el conflicto de los siglos, primeros escritos, y en uno de esos 5 está Daniel y Apocalipsis de Urias Smith. En el estudio de Apocalipsis es muy importante tener estos escritos, hermanos. Obviamente de la mensajera del Señor, que esa es la luz, que está la luz menor, la Biblia y los testimonios, ya que la luz mayor es el Señor Jesús. La luz mayor, Señor Jesús, y la Biblia y los testimonios están en la misma altura. Estos libros también la hermana White recomienda, ya que ella es profeta del Señor. ¿Saben y por qué puede recomendar estos libros de los pioneros? Muchos libros de los pioneros, muchos lo desprecian, diciendo que ¿por qué lo leen esos pioneros que ni siquiera ellos han apostatado? Y hay que ver en cuanto a la historia, hermanos, porque Urias Smith, en cuanto a la historia, él ha escrito muchos libros, pero su obra más grande que él ha hecho es Daniel y Apocalipsis. Cuando la hermana White escribe Conflicto de los siglos, saca de Urias Smith, hermanos, muchos versos que Urias Smith escribió. Y me encanta cuando Urias Smith habla en cuanto a el capítulo 13 de lo que estamos estudiando, de la primera bestia. Y aquí se hace referencia a la cadena profética, lo que estábamos estudiando, hermanos, en cuanto a la bestia. Y vemos que la bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí podemos ver en Apocalipsis 17 también. Si vamos a Apocalipsis 17, 9. Aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 son caídos, 1 es, el otro aún no ha venido. Y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el 8º, y es de los 7 y va a perdición. Bueno, ese es otro estudio de Apocalipsis 17, pero nos vamos a centrar en Apocalipsis 13, entendiendo que es bestia una nación, más que todo referida a religión y Estado juntos. El apóstol Juan ve una bestia que era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Aquí Urias Smith recalca que el dragón es Satanás, pero también el dragón puede representar a Roma imperial, hermanos, porque Roma imperial le dio el poder a Roma papal. Él lo dice así, puede representar también a Roma imperial. Y por eso vemos que la bestia, que era semejante a un leopardo, tenía pies como de oso, y el dragón le dio su poder y gran autoridad. Obviamente el diablo le había dado ese poder. Y ahora vamos a ver quién es la primera bestia, hermanos. En Conflicto de los Siglos, la página 434, el párrafo 3 nos dice: en el capítulo 13 se describe otra bestia parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado. Entonces podemos ver que el leopardo, claro, simbolizado, el leopardo representa a Roma papal. Se puede representar en sus dos funciones, Roma imperial y Roma
papal. La primera bestia que aparece en Apocalipsis 13 representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Se dice de la bestia parecida a un leopardo: le fue dada una boca que hablaba cosas grandes y blasfemias, y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que habitaban en el cielo, y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos, y le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refiere sin duda al papado. Si estudiamos Daniel 7, podemos ver que en Daniel 7 aparece el cuerno pequeño, y la similitud que hace la hermana White es que es la misma. Daniel 7, el cuerno pequeño, representa al papado, y también Apocalipsis 13, el leopardo, representa al papado también. La bestia semejante a un leopardo representa al papado. Y vamos a ver lo que hemos leído ahora en Apocalipsis 13, también en Conflicto de los Siglos, que vamos a ir desarrollando estas partes que hablaba blasfemias contra Dios, que también hacía blasfemar al tabernáculo, y ahí vemos cómo Roma ha exterminado la doctrina del santuario. Por eso todos los que no predican en cuanto al santuario están siguiendo los modelos de Roma, porque todo tiene que ver con el santuario, hermanos. Ese santuario que Cristo está hoy ministrando como sumo sacerdote, hermanos. Y el verso 3, Apocalipsis 13, 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿A quién se está refiriendo, hermanos, a la herida de muerte? Primero vemos en Apocalipsis 13:2 la bestia semejante a un leopardo. Y esas 10 cabezas, el apóstol Juan ve una de esas cabezas que tenía herida de muerte. ¿A quién se está refiriendo a la herida de muerte? Esa es la pregunta, hermanos. ¿A quién se refiere a la herida de muerte? Y después aquí dice que la herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Sin duda alguna, ya hemos visto que la primera bestia, el leopardo, representa a Roma papal, representa a Roma. Y uno de esos cuernos, tenía una herida de muerte. Y la pregunta es, ¿esa herida de muerte a quién representa en la profecía? ¿Qué acontecimiento representa la herida de muerte que después fue sanada? En Conflicto de los Siglos, la página 434, el párrafo 4. Este periodo, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año 538 después de Cristo y terminó en 1798. Eso eran los 42 meses de supremacía papal en cuanto a las matanzas de todos los cristianos que vivieron en esas épocas, porque le fue dada el dominio para que él pudiese hacer maldades, lo dice la profecía. Entonces el Papa fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción: si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Sin duda alguna, aquí la herida mortal se refiere a la herida mortal del papado, hermanos. En el año 1798. ¿Qué pasó en ese entonces? Francia quería dominar al papado.
estaban en guerra, pero el Papa estaba en su trono sentado muy feliz. Y entonces Napoleón Bonaparte le dijo al general Berthier, desterraron al Papa ese año, pero en el año 1800 otra vez surgió el papado, pero ya no tenía ese mismo poder que tenía desde el año 538 al 1798. La herida mortal se refiere a que al Papa Pío VI lo desterraron, hermanos. Ese era el Papa Pío VI, lo desterraron y él quedó en un exilio. Esa es la herida mortal. Pero la profecía dice, después esa herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces en 1800 ya estaba surgiendo, pero no tenía ese mismo poder, hermanos. Y ahora se puede decir que la herida mortal ya ha sido sanada en su totalidad. Tal vez no, a su 100%. Porque mucho más antes, en los años de los valdenses, los años de la Reforma Protestante, se le caracteriza a Roma por tener el poder del Estado civil y religioso. Tenía el poder de los dos, hermanos, pero ahora quiere tomar ese poder y no está lejos, hermanos. Pero se podría decir también, la tercera parte ya ha sido sanada, ya que en el año 1925, si no me equivoco, ese año ha sido dado al papado una porción de 400 metros, algo así, si no me equivoco, hectáreas, 400 hectáreas, 40, sí, gracias, 40 hectáreas al papado, una ciudad muy pequeña, en Roma. Desde ahí ha ido surgiendo, hermanos, el papado, en el Vaticano, exactamente en el Vaticano. La herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. Después de eso, dice el profeta, su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló, yendo en pos de la bestia. San Pablo dice claramente que el hombre de pecado subsistirá hasta el segundo advenimiento, segunda de Tesalonicenses 2:8. Entonces aquí podemos ver en Conflicto de los Siglos, la página 565, el párrafo 1, que la herida mortal ha sido sanada y la caída del Imperio Romano, más que todo la caída del papado en 1798. Esa ha sido la caída, hermanos, del papado. Esa es la profecía, hermanos. En cuanto a Apocalipsis 13, 1 al 3. Y el 4 dice así: sabiendo que Satanás es el diablo, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:5. Y le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses. Aquí ya hemos visto que los 42 meses equivale lo mismo a los 1260 años de supremacía papal, desde el año 538 hasta el año 1798. Y ahora vamos a ver en cuanto a que adoraron al dragón. ¿Qué se refiere en cuanto a adoraron al dragón, hermanos? Esta cita que encontré de la Mensajera del Señor, en cuanto a que todos adoraron al dragón, a Satanás, se refiere a todos los tiempos. Casi todos adoraban al dragón, hermanos, incluso guardando el domingo. Ya la ley dominical que se dicte, muchos adorarán al dragón, también se refiere a estos tiempos, hermanos. Y así nos dice Cartas y Manuscritos, el año 1902. En los últimos días Satanás aparecerá como un ángel de luz,
con gran poder y gloria celestial, y afirmará ser el Señor de toda la tierra. Satanás se aparecerá, hermanos, como un ángel de luz. Declarará que el sábado ha sido cambiado del séptimo al primer día de la semana, y como Señor del primer día de la semana presentará este falso día de reposo como prueba de su lealtad. No sabemos cómo vendrá, hermanos, pero sí sabemos que vendrá. Se puede decir también el anticristo. El propio diablo disfrazado de ángel de luz incluso hará caer fuego del cielo. Y aquí también se refiere que él dirá que han cambiado en cuanto al día de reposo. Y él dirá, ya no es el día de reposo el sábado, es el domingo. Y cuando pase eso, muchos se irán a las filas de Satanás antes de que termine el tiempo de gracia. Pero solo los que estén guiados por el Espíritu Santo estarán firmes en lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Y cuanto a eso, no nos imaginamos cómo vendrá, hermanos, pero la cosa es que Satanás se aparecerá como un ángel de luz y va a ser una prueba, hermanos, para todos aquellos que alguna vez se llamaron adventistas del séptimo día. La guerra contra los santos. Aquí podemos ver en Apocalipsis 13, el verso 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, a saber, lo que viven en el cielo. Aquí podemos ver que abrió su boca contra Dios, hablando blasfemias. ¿Y qué se puede referir en cuanto a hablar blasfemias? Yo te absuelvo de todos los pecados. Eso se refiere, hermanos, la gran blasfemia. Ponerse en el lugar de Dios. Ese se refiere, hermanos, a las grandes blasfemias. Yo te absuelvo de todos los pecados. Eso se refiere, hermanos, y en la Edad Media, las indulgencias. Y el verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda la tribu, pueblo, lengua y nación. Vamos a ver en cuanto a las blasfemias, hermanos. Ejemplos típicos son los siguientes, tomados de una gran obra enciclopédica escrita por un teólogo católico del siglo XVIII. El Papa es una dignidad tan grande y es tan excelso que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Cristo. Vamos a leer, hermanos, estas blasfemias de este teólogo de la enciclopedia, de este teólogo católico, y vemos que la palabra teólogo es de Roma. Capellán, teólogo, viene todo de Roma, hermanos, de los jesuitas. El Papa está coronado con una triple corona como rey del cielo y de la tierra y de las regiones inferiores. El Papa es como si fuera Dios sobre la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, jefe de los reyes. Tiene plenitud de poder. A él le ha sido dado y encomendada por Dios omnipotente la dirección no solo del reino terrenal, sino también del reino celestial. Imagínense todas esas blasfemias que estamos leyendo, hermanos. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar e interpretar aún las leyes divinas. El Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre, sino de Dios, y actúa como vicerregente de Dios sobre la tierra con el más amplio poder de atar y soltar a sus ovejas. Cualquier cosa que se diga que hace el Señor Dios mismo y el Redentor, eso hace su vicario, con tal que no haga nada contrario a la fe. Luis Ferraris, el Papa II, Prompta Biblioteca, hermanos. Hemos leído las blasfemias en contra
de todo lo que Él se denomina Dios. Incluso dice que puede cambiar las leyes divinas y su poder no es de hombre, sino de Dios. Hasta puede cambiar las leyes, hermanos. Por eso hemos visto que han cambiado en los 10 mandamientos. En cuanto al primer mandamiento, el segundo y el tercero ya lo constituyó en cuanto a santificar las fiestas. Anuló el cuarto mandamiento, que es el sello de Dios, el santo sábado. Todo eso lo que hizo es blasfemias, hermanos, y lo que nos está hablando en Apocalipsis 13, y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Nos está hablando de todas estas blasfemias que hemos leído, hermanos. Que si el Papa puede considerarse como Dios y está en el lugar de Dios para absolver los pecados. Todas esas blasfemias habla Apocalipsis 3, hermanos. Y blasfema su nombre y su tabernáculo. ¿A qué se refiere su tabernáculo, hermanos? En sí su tabernáculo se refiere al santuario, hermanos. Porque Él ha desterrado totalmente la doctrina del santuario y ha implantado lo que se llama la misa. Entonces ha blasfemado contra Dios y contra el santuario, el tabernáculo, a saber, los que viven en el cielo. También ha blasfemado los que viven allá en el cielo, hermanos. Él ha blasfemado contra los que viven allá en el cielo, contra todo, hermanos, porque el dragón le ha dado la potestad. Y el verso 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda la tribu, pueblo, lengua y nación. Tenía que cumplirse la profecía de los 1260, hermanos. Aquí está. El cuerno pequeño, o sea, la bestia, procura echar por tierra la obra de este santuario. El ministerio celestial del sacrificio de Cristo no se tiene en cuenta, y en su lugar se pone el sacrificio de la misa en la tierra. La palabra latina misa es de origen pagano y se introdujo en el año 350 en la iglesia romana. Según Roma, es el sacrificio de Cristo una y otra y otra y otra vez. Ellos lo que conmemoran no es la cena del Señor. ¿Qué es, hermanos? Eucaristía. Cuando hacen comer su hostia, todo eso ellos implantaron diciendo que están celebrando, ellos lo ven, esa celebración en cuanto al tomar el vino, todo eso, hermanos. Pero lo que estamos viendo aquí es que ellos han implantado esa misa que es totalmente de un origen pagano y se introdujo en el año 350 en la iglesia romana. Y cada vez que hacen eso están crucificando a Cristo vez tras vez tras vez, porque ellos no conmemoran, hermanos. Ellos lo que celebran y tienen sus doctrinas totalmente erróneas, claro, es del catolicismo total, pero lo que hacen es crucificar a Cristo cada vez. Por eso tienen un Cristo crucificado como señal de reverencia para ellos, hermanos. Esta cita, en cuanto a lo que puse esta foto, yo sé que ustedes conocen la historia de los primeros cristianos que fueron muertos por su fe. Roma hizo todo para matar a los cristianos de ese entonces. Les encerraban en catacumbas, les ponían a los leones para que se los comiesen a todos los cristianos. Esos eran los coliseos romanos, esos coliseos que mataban a todos los cristianos, a todos los que se oponían a sus doctrinas de Roma, hermanos. Entonces, lo que nos narra aquí en conflicto, lo que vamos a leer, es en cuanto a Roma hizo y mató a los cristianos, y ellos borraron la historia de los valdenses, hermanos. Hicieron de todo para borrar la historia de los valdenses, los primeros cristianos. Ellos tenían la Biblia pura en sus manos, hicieron todo para borrar la evidencia.
Conflicto de los siglos, la página 558, el párrafo 1. La Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. ¿No han visto, hermanos, al Papa? Como más que todo el Papa Francisco, cómo va, se muestra humilde, se muestra bueno, se muestra carismático. Pero aquí la cita nos dice que todo lo que Roma ha hecho en el pasado también tiene ese mismo poder, esas mismas ansias de poder hacerlo ahora, hermanos. Roma no ha cambiado. Incluso este Papa jesuita, que quieren exterminar a todos los que guardan la ley de Dios. Vamos a seguir leyendo. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Y muchas iglesias carismáticas, las iglesias evangélicas, muchas dicen que Roma está cambiando, que podemos unirnos en cuanto a puntos comunes de doctrina, que Roma ya no es la Roma de antes, Roma la que mataba, la que despedazaba a los cristianos, no es la misma. Ahora Roma ha cambiado, eso es lo que dicen. Pero lo que nos dice el escrito, se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engañe. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba al mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. Ese mismo poder no ha cambiado, sigue para destruir a todos los que guardan los mandamientos de Dios y se oponen a las doctrinas de Roma, hermanos. Ese poder sigue vigente hoy en día y Roma no ha cambiado, incluso va a tomar ese poder, hermanos, lo que tenía antes, lo que dice la profecía. Y todas las iglesias que se unan a él, todas esas iglesias que se unan en puntos comunes de doctrina con Roma, están siendo también teniendo ese poder como tenía la Roma. Todas las iglesias evangélicas, todos los que se unieron a Roma y tristemente la iglesia adventista que está sometida a Roma, tienen las mismas ansias de poder destruir a los verdaderos hijos de Dios, hermanos. Y Roma no ha cambiado, hermanos. Apocalipsis 13:8. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Verso 9. Si alguno tiene oído, oiga. Verso 10. El que lleva en cautividad, irá en cautividad. El que a espada matare, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y fe de los santos. Hablando, hermanos, de Apocalipsis 13, el verso 8, lo que dice: y la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Más que todo, ¿a qué tiempo se refiere, hermanos? Y que adorarán a la bestia. Cuando se dicte la ley dominical. Desde ahora, hermanos, todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y cuando se escribe nuestro nombre, hermanos, en el libro de la vida, es cuando nosotros decidimos ser hijos de Dios, cuando yo decido poder adorarle, poder reconocerle como mi Salvador. Ahí es cuando nuestro nombre se escribe en los registros del cielo. Y nuestro nombre ahora está siendo pesado, hermanos. Estamos viviendo en el tiempo del juicio investigador. Todos nuestros pensamientos, todo lo que hagamos, hermanos,
está registrado en los libros del cielo. Y aquí nos dicen los que no tengan su nombre en el libro de la vida, porque lo que aquí estamos leyendo es que los que no tengan su nombre en el libro de la vida del Cordero van a adorar a la bestia. Cuando nosotros dejemos de orar, de acercarnos a Dios y seguimos practicando el pecado y no nos arrepentimos de ese pecado y morimos con ese pecado, vamos a estar en los libros de la muerte, hermanos. Cualquier momento podemos apartarnos de todo eso y vamos a estar en esos libros, hermanos, de la muerte. Y aquí el libro de la vida no le adorarán, hermanos. Como decía, cuando nosotros nos entregamos a Dios, ahí es anotado nuestro nombre en el libro de la vida. Pero cuando termine el tiempo de gracia, ahí es cuando todos los casos van a ser definidos, hermanos. Todos los casos. Ahí se termina, hermanos, todo. Cuando se termine el tiempo de gracia. Y no sabemos el tiempo, cuándo se terminará, hermanos, el tiempo de gracia. Se dicta la ley dominical, desde ahí va a ser nuestra prueba para cada uno de nosotros, pero va a pasar un tiempo y muchos se convertirán, hermanos, muchos se convertirán al pueblo de Dios, y cuando se termine el tiempo de gracia, que no sabemos, solo Dios sabe, caerán las plagas. Cuando caigan las plagas, ahí vamos a saber que el tiempo de gracia se terminó. Y ahí va a empezar el tiempo de angustia. Cuando se dicte la ley dominical, va a empezar el tiempo de angustia previo. Imagínense, hermanos, yo leía en el comentario de la hermana White, cuando se dicte la ley dominical, empezará el tiempo de angustia previo. Entonces lo que estamos viviendo ahora es más previo del previo, hermanos. ¿Qué será lo que tengamos que vivir? Falta el previo. Pero ya ha empezado la prueba, hermanos. La prueba ha empezado. Pero el tiempo de angustia previo empezará cuando se dicte la ley dominical. Y cuando se termine el fin del tiempo de gracia, veamos caer las plagas, ahí empieza el tiempo de angustia. Pero el tiempo de angustia previo empieza en la ley dominical. Ahora estamos viviendo en tiempos de prueba. Todos los que queremos recibir el sello de Dios y no la marca de la bestia, porque si vamos más adelante en Apocalipsis 13, el verso 15 y el verso 16 está hablando de la marca, hermanos. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Y aquí vamos a hablar, hermanos, en el estudio que vamos a tener en cuanto a la segunda bestia de Apocalipsis, que es un estudio más amplio de cómo ha surgido Estados Unidos. Ya sea todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender. Ahora ha llegado esa prueba, hermanos. Sin el carnet de vacuna no vamos a poder comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y ya ha empezado la prueba del número, hermanos. ¿Quieres estudiar, entrar a la universidad? Carnet de vacuna. ¿Quieres trabajar en un banco? ¿Quieres trabajar en lugares grandes de empresas? Carnet de vacuna. Todo va a ser controlado. ¿Quieres viajar? Todo eso, hermanos. Como hablábamos esta mañana, cuán importante es poder salir de las ciudades, porque aquí no se va a poder, hermanos. Y si esto no es el tiempo de angustia, y tampoco es el tiempo de angustia previo, es un tiempo de angustia más previo del previo, hermanos. Lo que nos espera van a ser cosas que realmente, como dice la Biblia, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Y aquí se puede ver que el número de la bestia ya está, hermanos.
ya está. Solo los que tengan la dirección del Espíritu Santo van a poder diferenciar entre todo lo que está pasando, porque en los últimos tiempos vendrán cosas peores, hermanos. Vendrán doctrinas, vientos de doctrinas de aquí para allá, y va a haber más engaño, hermanos. Desde que se dicte la ley dominical va a haber mucho más, hermanos. El engaño va a ser más en cuanto a las doctrinas, porque uno te hablará que 90% verdad y 10% mentira. Otro va a ser 98% verdad y 2% mentira. En el libro Conflicto de los Siglos, la página 442, el párrafo 4. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado, o sea, la bestia. ¿Qué es lo que nos dice, hermanos? La observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes, porque sabemos que la imagen de la bestia es el protestantismo apóstata. Es una imposición de que se adore al papado, o sea, a la bestia. Los que, comprendiendo las exigencias del cuarto mandamiento, prefieren observar el falso día de reposo en lugar del verdadero, rinden así homenaje a aquel poder, el único que ordenó su observancia. Aquí estamos viendo que todas las iglesias protestantes, las que se han unido en puntos comunes de doctrina, que han hecho alianzas con el papado, van a rendir homenaje a aquel poder que es el único que ordenó su observancia, hermanos. Porque hacen ese homenaje y reverencian el día que Él observa, hermanos, y que un día será un decreto para todos nosotros. Pero por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. Esas iglesias estarían elevando esa imagen, hermanos. Por eso aquí nos habla que la imagen de la bestia es el protestantismo apóstata. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y su imagen. Si aquí vemos, hermanos, que equivaldría a imponer la adoración de la bestia y su imagen, todas las iglesias protestantes, hermanos, en cuanto el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Si leemos el verso, hermanos, decía: los que no estén inscritos en el libro de la vida del Cordero recibirán la marca de la bestia, ¿no? Los que no estén inscritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿A qué se refiere a fue inmolado desde la fundación del mundo? De que el plan de salvación estaba desde la fundación del mundo. Ese plan, hermanos, qué bello hablar del plan de redención. El libro A fin de conocerle, el matinal, la página 20, el párrafo 1. El Hijo de Dios es el centro del gran plan de redención que cubre todas las dispensaciones. Es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Es el Redentor de los caídos hijos e hijas de Adán en todos los siglos del tiempo de gracia humano, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El plan de redención siempre ha estado, hermanos, desde la fundación del mundo, ese plan de poder salvarnos y que un día Cristo nos salvaría, hermanos. Ese plan estaba desde la fundación del mundo, hermanos. Conflicto inminente, la página 60, el párrafo 2. La profecía del capítulo 13 del Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de 2 cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado,
que está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo. La bestia de 2 cuernos dirá también a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia. Y además mandará que todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan la marca de la bestia. Apocalipsis 13, 11 al 16. Se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía, pero los Estados Unidos no serán los únicos que rindan homenaje al papado. Conflicto inminente, la página 60, el párrafo 1. Hermanos, hemos visto la primera bestia de Apocalipsis 13 que surgía del mar. Esa bestia representa al papado, que fue dada el poder por el dragón, que representa a Satanás. Y se le fue dada también la autoridad para que venza a los hijos de Dios, para que venza, hermanos. Esa autoridad se le fue dada al papado. Y hemos visto que la profecía, la primera bestia, representa al papado como representación, simboliza al leopardo, hermanos. Y todo lo que hemos visto ahora ha sido la persecución de la iglesia, del papado, como Roma, el Papa, ha tomado ese nombre de blasfemia al decirse que Él es el representante de Dios en la tierra, y todo lo que hemos leído, hermanos, en cuanto a la primera bestia. Y lo que surge la segunda bestia, lo que habla la segunda bestia en comparación con la primera bestia, es muy diferente a la segunda bestia que surgía de la tierra, hermanos, que era una bestia joven, se podría decir, hermanos. Esa bestia joven que no podía representar a las otras bestias del viejo mundo, tenía que representar una bestia que recién había surgido, y desde el año 1798, cuando se da la herida mortal, ahí recién estaban surgiendo los Estados Unidos de Norteamérica, con los 13 estados también que constituían. En sí, la historia de los Estados Unidos es muy amplia, y en cuanto se habla en Apocalipsis 3, hermanos, hemos visto que los protestantes decían en cuanto a la segunda bestia que recién iba a venir, que recién surgirá ese poder, esa bestia recién va a surgir. Eso es lo que pensaban el mundo protestante, hermanos. Y esa bestia surgió. Y también les aconsejo que podríamos estudiar Apocalipsis 13 en cuanto a este tema, hermanos. Podemos, hermanos, orar para terminar el tema.